Ahora sí, aquí estamos. Muy buenas tardes, mis queridas hermanas. Y también las que todavía no conocen a Jesús, pero están aquí con un propósito maravilloso. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. A ver, me encantaría que me dijeran si están escuchando, si se ve bien, si está muy fuerte la luz que está aquí atrás de la ventana. Me encantaría que hicieran sus comentarios para saludarlas a cada una de ustedes. Le doy gracias a Dios. Señor, en ti confía mi corazón y late por ti, mi Señor, en esta tarde. ¿Cómo están, hermanas? Espero que empiecen a hacer sus comentarios para que de esa forma podamos dar un inicio espectacular a la mujer que traemos en este día. Y espectacular digo porque es una mujer definitivamente de carácter, es una mujer determinada. Y yo le doy gracias a cada una de ustedes, mis hermanas, por estar fieles a Sanidad para la Mujer durante todos estos meses. Gracias a Dios. Muchas mujeres que se han hablado de la Biblia, ha habido talleres también, y muchas mujeres que se han hablado que, miren, fueron ayer de esa manera, pero siguen siendo esas mujeres de fe, esas mujeres valientes, esas mujeres trabajadoras, talentosas, que donan todo su tiempo y sus dones para servirle al Señor. Y qué bendición más grande. Yo quiero dar un saludo a todas ustedes, a ver aquí quién se está. Si me escuchan bien, Jacqueline. También está Susy Lerma, un saludo muy especial. No puedo ver a todas, y si no las puedo ver, por favor, no quiero que se me sientan, pero la verdad que estoy muy contenta en esta tarde por lo que el Señor está haciendo, por lo que el Señor va a hacer, porque a pesar de que estamos viviendo estos tiempos, mis hermanos, ahora que estamos aquí con los hijos en la casa, ha sido de gran bendición, ha sido de aprendizaje. Y este mensaje del día de hoy es para todas ustedes, hermanas, tanto mamás, bueno, en realidad para todos los que estén escuchando. Vamos a aprender mucho de esta mujer valiente, de esta mujer determinada y de esta mujer que a lo mejor nunca has escuchado o ya has escuchado, pero a lo mejor Dios te va a hablar en este día. Algunas cosas que necesitamos hacer tú y yo como hijas de Dios. ¿Cómo están? Sandra Díaz de Anda, bendiciones, hermana. Gracias por estar aquí. Y cualquier cosa escuchando, quiero que por favor me llames. Aquí voy a estar pendiente con el teléfono y un mensajito, lo que sea, o ahí mismo ustedes me están avisando. Somos hermanas, esto es en vivo, ya lo saben, todo puede suceder. Pero miren, ahorita quería entrar y no podía, pero ¿saben por qué? Porque va a ser de gran bendición. Esta noche vamos a cerrar con esta mujer de la Biblia. Le doy gracias a Dios por cada una de mis hermanas que estuvieron compartiendo. Arlene, gracias por ponernos todas juntas en Sanidad para la Mujer. Aquí estamos guerreando, estamos creciendo todas juntas, y de eso bendiciones. También a Betty Robledo, un abrazo y un beso grandísimo para cada una de ustedes. Vamos a empezar, vamos a dar inicio, a ver qué horas son las 6:04, y también siéntanse en confianza, hermana, ya te estás pasando del tiempo, pero yo voy a estar al pendiente, por supuesto que sí, ¿verdad? Porque yo sé que Dios está haciendo grandes cosas y hay grandes expectativas. Aunque ahora vamos a cerrar, antes de que se me pase o cualquier cosa, porque vamos a estar hablando aquí de Rispa, quiero decirles que estén pendientes, porque en septiembre viene otras conferencias, otros talleres que vamos a estar durante este tiempo, ahora sí que animándolas para que los tomen en septiembre. Daremos fechas, daremos todo, así que no se desconecten de Sanidad para la Mujer, porque siempre va a haber algo nuevo de parte de Dios para cada una de nosotras. Así que gracias, y vamos a dar inicio. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por esta tarde, Señor, por este día, por absolutamente todo. Yo te pido, Padre, que nos abras nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, circuncides absolutamente todo lo que tengas que hacer, Señor, para que esta palabra llegue a lo más profundo de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque primero me hablaste, gracias porque me exhortaste, Señor. Yo te doy gracias y te pido una bendición súper y sobrenatural sobre la vida de todas las personas que ahorita están viendo y las que van a ver después, Señor. Bendícelas, Señor, y que aprendamos en este día a cómo defender a los nuestros, a nuestros hijos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y déjenme decirles una cosa, hermana. Yo estaba, cuando Arlene me preguntó qué mujer de la Biblia me gustaría comentar, bueno, yo dije Rispa. Se me vino a la mente porque alguna vez, hermanas,
Alguna vez yo la escuché de mi hermana Angelina, que le mando un beso y un abrazo, y luego yo me fui a la palabra de Dios y empecé a leer, y me impactó muchísimo esta mujer. Pero vamos a dar inicio primeramente con la palabra de Dios, y ahorita les voy a decir quién era Rispa, ¿ok? Bueno, déjenme decirles, aquí hice muchos apuntes. Ustedes saben que me gusta escribir, me encanta escribir, y luego hago tantas cosas que no sé ni por dónde empezar, porque esta mujer es, a pesar de que es cortito lo que vamos a leer de ella, definitivamente es rico lo que podemos hablar y lo que podemos aprender. Vámonos a ir a 2 de Samuel, porque es importante, hermanas. Está en sanidad para la mujer, es muy importante que tengan su Biblia, ¿verdad? Dice, hubo un hambre en los días de David por 3 años. Consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl. Bueno, aquí vemos que había una hambruna en esos días por 3 años y David no sabía por qué, pero en ese momento se puso a preguntarle a Dios, a Jehová, ¿qué es lo que está? Dice, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los Gabaonitas. Y aquí empieza toda una historia, hermanos, que tengo que remontarme un tiempo atrás, cuando Josué, Dios le dijo que matara a todos los que estuvieran en su contra, ¿verdad? Entonces, cuando los Gabaonitas, ellos vieron el poder y todo lo que estaba haciendo y el respaldo de Dios para la vida de Josué y de todos ellos, de lo que hicieron con Jericó, entonces, ¿saben qué fue lo que sucedió? Que les entró un miedo tremendo. Que no sabían ni qué es lo que iban a hacer, ¿no? Pero dice más, los moradores de Gabón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jaí, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron, ¿verdad? Tomaron ese lugar. Bueno, van con Josué y le dicen a Josué que venían de muy lejos. Se venían con ropas andrajosas, con cosas mojosas, y le estaban diciendo a Josué que ellos venían de lejos y que se querían unir a ellos, ¿verdad? Diciéndoles que ellos creían en el Dios de Israel, que era un engaño, era una mentira. Aunque Josué al principio, él saben lo que pasó, que dudó, pero de todos modos él los aceptó y formaron una alianza, hicieron un pacto de que no los iban a matar. Bueno, aquí empieza toda la historia, mis hermanos, porque Josué, hay un problema muy grande cuando tú y yo no oramos al Señor antes de hacer una alianza. ¿Saben lo importante que es para Dios cuando hacemos un compromiso, cuando hacemos una alianza con alguien, un pacto? Tenemos que cumplirlo, hermanos. Si no lo cumplimos, viene maldición a nuestras vidas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que los Gabaonitas engañaron a Josué y fue la forma que se pudieron relacionar con los israelitas, ¿verdad? Aquí ya vemos esto, pero entonces sucede, no los mató, porque, bueno, déjenme decirles que Josué a los 3 días se enteró de lo que estaba sucediendo, de que habían sido engañados. Ellos se fungieron como embajadores, pero era una mentira. Entonces, como ya habían hecho el pacto, y ustedes saben que en esos tiempos y hasta la fecha, hasta el día de hoy, hermanos, el pacto debe de ser, ahora sí que como quien dice, sagrado, ¿verdad? Es algo que debemos de respetar. Y Dios respalda esos pactos, hermanas, pero después vienen las consecuencias cuando nos equivocamos y no oramos al Señor por sabiduría. Entonces lo que hizo Josué, los dejó con vida, no los mató, y los puso a trabajar como leñadores y aguadores para ellos, ¿verdad? Pero después pasa el tiempo, mis hermanos, pasa el tiempo, sucede que Saúl rompe ese pacto y mata a los Gabaonitas, los mata. Entonces aquí vamos a seguir, dice, entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. ¿Quién era? David les habló a los Gabaonitas, no eran de los hijos de Israel, que no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. ¿Saben una cosa? Ustedes dirán, bueno, ¿por qué Dios no quería esos pactos con esos pueblos o con esas naciones? Porque saben una cosa, el pueblo de Israel es muy celoso en cuestión de quién creemos, a quién creemos en Dios. Y lo que no quería Dios es que se mezclaran, porque entonces los Gabaonitas iban a enseñar a los hijos, desde pequeños, les iban a enseñar que había otros dioses, que no es cierto, que es un engaño, ¿verdad? Entonces dijo pues David a los Gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré.
le dijo David. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, y aquí entra Rispa, mis hermanos. Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Berea. Bueno, muchos nombres, hermanas, pero es importante que sepamos quién era Rispa. Y aquí voy, hermanos. 7 hijos, estaba pidiendo 7 hijos de Saúl, de la descendencia de Saúl. Vemos aquí a una Mical, hija de Saúl, una mujer elegante, me imagino, yo no sé, pero le pidieron 5 hijos a Mical, que en realidad serían los nietos de Saúl, pero también dicen los estudiosos, hermanos, y dicen los que les encanta, los teólogos, dicen que había sido, estos hijos de Mical, en realidad no eran de ellos, pero no me quiero ahora sí que ahondar en eso, hermanos, pero es lo que se dice, que Mical no tuvo hijos, pero esos eran hijos de su hermana, que ella como quien dice, los adoptó. Entonces, he ahí, acuérdense de esto, porque la indiferencia en cierta manera de Mical, ¿verdad? Cuando sucede esto, mis hermanos, que Rispa, imagínense nada más, Rispa, una madre comprometida. Rispa era una concubina, mis hermanos, era una concubina de Saúl. Era una concubina de Saúl, y por lo general una concubina, mis hermanos, era una esposa de menor rango. Aunque sus hijos eran considerados parte de la casa del esposo, eran herederos de pleno derecho, sí, pero la concubina siempre venía siendo alguien menos que una esposa, ¿verdad? Como quien dice, una persona a lo mejor pudiéramos decir, no insignificante, pero con menos poder, ¿verdad? Entonces aquí vemos la actitud de Mical, mis hermanos. Aquí vamos a empezar, y lo voy a estar leyendo de la Biblia y lo voy a estar compartiendo. Entonces llegan Rispa, yo me imagino que Rispa se puso toda, ¿cómo me van a quitar a mis hijos? ¿Cómo se los van a quitar? ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces era una orden del rey que se tenían que llevar y los iban a ir a ahorcar. También llegan con Mical y se los llevan. Pero aquí la reacción fue de la otra. Por ejemplo, Rispa lo que hizo, no se quedó ahí desesperada ni tirada llorando, sino que se fue atrás de sus hijos, y Mical, yo me imagino, no que no los quisiera, pero simplemente no pasó nada. Y eso es lo que sucede cuando del fruto de tu vientre no pasa nada, no lo sientes, no te cuesta. Y a Rispa le valió y le contó el que ella los haya tenido, mis hermanos, pero aparte la actitud de cada una de ellas fue totalmente diferente. Es importante, hermanos, podemos ver la actitud de Mical ante la decisión del rey y la muerte de sus hijos. Ella seguramente lloró por sus hijos muchas veces, pero no se preocupó por sus hijos muertos. Para los hebreos, poder dar sepultura a sus familiares junto a los huesos de sus antepasados, hermano, era algo muy poderoso, algo muy importante. Si ellos iban a la horca, mis hermanos, era como una maldición, porque ellos iban a morir ahí. Mical, ahora sí que no fue su motivación el querer rescatarlos. Quizá muchas veces oró por sus hijos, quizá muchas veces se sintió impotente y miedosa para reclamar sus cadáveres, pero en cuanto a Rispa, esta mujer determinada, en cuanto a Rispa, vemos que ella no se conformó con saber que sus hijos estaban muertos. Y vamos a leer aquí la palabra de Dios. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y el peñasco donde iban a matar a sus hijos, y la tendió para sí sobre el peñasco, dice, y desde el principio sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Aquí me voy a parar. Entonces Rispa, ella los reclamó de una forma muy especial a cada uno de sus hijos, y no nada más a sus hijos, mis hermanos. Ellos tomaron una actitud
Ella tomó una actitud para poder consolar el corazón. Ahora sí que ella quería consolar su corazón, pero yo pienso con todo mi corazón que esta mujer sabía de la palabra de Dios y ella sabía de las maldiciones y de la heredad que Jehová le había prometido a su pueblo, ¿verdad? Entonces ella se va atrás de sus hijos, una madre afligida, era uno que estaba muerto, porque la palabra dice que ella agarró un trapo de silicio. No, este es un pañuelo, hermanas. Ese es algo suave que hasta me va a dar sueño. Era un trapo de silicio. El silicio, hermanos, en aquellos tiempos era una tela dura que causaba incomodidad. Entonces dicen que ella la puso sobre una roca. La puso sobre la peña, hermanas, y ahí ella dormía de día y de noche, cuidando que a sus hijos, las aves de rapiña, no se los robaran, no se los comieran, que no se los comieran, hermanos, que en las noches las fieras, los osos, los tigres, no vinieran. Y ella venía y le hacía, y los alejaba, y lárguense de piñas, que ustedes no de nada con mis hijos, yo los voy a cuidar de día y de noche, hermanos. Y este manto de silicio, hermanos, este manto de silicio ella la ponía sobre la roca, lo acomodaba sobre la roca y ella se dormía ahí, hermanos. Y como estaba incómoda al hacer esto, hermanos, ella tenía que estar viendo a sus hijos que estaban ahí colgados, que estaban muertos, que estaban ahorcados. Y dirás tú, ¿qué caso tiene que tú estés ahí si ya habían muerto? No pasaba nada, ya estaban muertos. Pero esta mujer quería recibir la promesa de Dios. Sus hijos eran reyes. Y esa manera de morir, hermanos, era indigna en aquellos tiempos. Esa manera de morir, hermanos, era una deshonra total para sus hijos. Y ella no iba a permitir. Yo te quiero decir en esta tarde, mi hermana, podemos ser determinadas como rispa, hermano. Podemos ser unas rispas para cuidar a nuestros hijos de las aves de rapiña. Y no nada más de las aves de rapiña, sino de absolutamente todo que viene a tus hijos y que quiere atacar y quiere matarlos. Porque déjenme decirles que los gabonitas no pidieron a los hijos, no pidieron a los hijos para maltratarlos, para torturarlos, pidieron para matarlos. Y Satanás viene para robar, matar y destruir. Y tú y yo no vamos a permitir que a nuestros hijos se les haga absolutamente nada. Y que no nos cansemos. Si hay drogadicción en tu casa, si hay lo que tú quieras en tu casa, en el poderoso nombre de Jesús, ahora rompemos con toda esa maldición, porque sabes una cosa, tú y yo nos vamos a levantar con poder, con el poder de Jesucristo. El manto significa poder, es la oración, es que vienes y que a lo mejor tus sueños sean. No nada más les iba a hablar a las mamás, sino absolutamente a todos. Muchas veces hemos perdido nuestros sueños y muchas veces, hermanas, queremos morirnos porque parece ser que no viene el propósito de Dios para nuestras vidas, o por lo menos no tenemos las ganas y tenemos una pereza y un letargo que no nos levantamos. Pero levántate como rispa, el trapo de silicio y decir: aquí las aves de rapiña no se... Esos hijos que tenía rispa y que estaban ahorcados, hermanas, estaban ahí por días, por meses. Y la palabra dice que ella no se movió ni de día ni de noche. Hermanas, ella no se movió ni de día ni de noche, fíjate. Dice: entonces Rispa, hija de Ajá, tomó la tela de silicio y la tendió por sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David. Ahora aquí viene algo, hermanos, muy importante y muy especial, ¿verdad? Bueno, les dije que les iba a decir quién es Rispa, ¿verdad? Que era una concubina. Estamos viendo esto. También les quiero decir que el significado de Rispa, de esta mujer, porque ustedes saben que en aquellos tiempos, hermanos, el nombre era muy importante, como lo debe de ser ahora, pero ya no le tomamos tanta importancia, ¿verdad? El nombre de Rispa es carbón encendido, era un carbón encendido. Y si empezamos a investigar qué es un carbón, es la capacidad del carbón para desgastar elementos metálicos en contacto con él. Pero no sé, pero cuando tú hablas y que ese Señor dame, que sea como carbón encendido, que hable y que fluya la palabra de verdad, hermanos. Entonces Rispa desafió lo más horripilante, esa gran pérdida. 2 hijos, lo único que ella tenía, hermanos, lo único que le quedaba, le eran arrancados, ninguna oportunidad de defenderlos, de defenderse. Y ella estaba ahí. Y cuando les comenté, hermanos, que leímos, el rey David toma a estos jóvenes y los entrega en manos enemigos en pago de pacto no cumplido de Saúl.
¿Ustedes creen que David quería hacer eso? No, hermanos, pero es muy importante respetar esos pactos. Por eso le digo, hay que fijarnos con quién hacemos pactos, con quién hacemos alianzas, con quién prometemos algo, ¿verdad? Y pobre Rispa, la verdad, que pobre Rispa. Consideremos cómo se pudo haber sentido. Imagínense nada más matar a sus hijos, ver cómo se están pudriendo, hermanos, ver cómo los gusanos se los están comiendo, porque dicen que desde el momento hasta la siega, ¿verdad? De que estaban sembrando hasta el momento de la cosecha. Y más o menos duró, imagínense nada más, 6 meses. De abril más o menos se calcula hasta octubre. Imagínense nada más esa mujer ahí, en un peñasco, piedras, y ella se pone ahí su trapo de silicio sobre la roca. Y esto es algo muy significativo, mis hermanos. Es algo muy significativo la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo es nuestra roca. ¿A quién acudió ella? A dormir y a descansar sobre la roca, con el trapo de silicio que la incomodaba. Y muchas de nosotras, mis hermanas, déjenme decirles que muchas de las veces tenemos un pañuelito nada más así suave que no nos incomoda y estamos muy cómodas sin hacer absolutamente nada. Estamos dispuestos nosotros a pelear por nuestros hijos. Estamos dispuestos a ponernos ese trapo de silicio que nos incomode del momento en que nos podamos poner a orar por nuestros hijos, pero con fervor y con clamor, mis hermanos. Con fervor y con clamor es como debemos nosotros, así como Rispa, estar de día y de noche. Y dirás, oye, qué deprimente, porque puede ser que pensemos, sí, es una historia triste, qué deprimente, pero espérense, hermanos, espérense al final. Y si tú estás escuchando en esta tarde, me encantaría que invitaras a tus amigas a escuchar, porque Dios es lo que quiere, que nosotros seamos mujeres valientes y mujeres determinadas, así como Rispa. Ella estaba allí en el peñasco, con peligro de que cuando dormía, hermanos, si se daba un volteón de más, como a veces nosotros nos movemos en las noches, se caía. Y no a sus 2 hijos que estaban ahí ahorcados, colgados, hermanas, estaban defendiendo también a los hijos de Mical. Ahí muestra su gran corazón de madre, hermanos, que tenía ella, de no nada más cuidar de los suyos, sino que también de los otros jóvenes, que también eran hijos de Saúl, que eran sobrinos de sus hijos, y ahí estaba ella, en ese peñasco, ahí con ese trapo de silicio, espantando a las aves de rapiña. Hermanas, toma y ponte a orar. Pongámonos a orar, pongámonos a saber la palabra de verdad, porque definitivamente que esta mujer, hermanos, sabía de la palabra y sabía de la palabra de verdad, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Diremos, bueno, David, oye, qué atroz lo que hizo. Ay, qué fácil mandar a matar a los hijos de Saúl. Pero hermanas, él está en su medio cultural contemporáneo de reparar un quebranto de fidelidad ocasionado por Saúl. Por eso es tan importante que tú y yo tengamos mucho cuidado. Por eso es importante tú y yo que no suframos las consecuencias, hermanos, de nuestras malas decisiones, porque Saúl no tomó en cuenta en el momento que hizo que mató a los Gabaonitas, no tomó en cuenta a Dios, para nada. ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida? ¿Qué es lo que queremos nosotros para nosotros? Aquí miren, hermanos, yo les comenté qué es lo que es una tela de silicio. Dice, era símbolo de verdadera tristeza, lamentación, una de las expresiones culturales de las tierras bíblicas, hermanos. Era una tela oscura y áspera, tejida generalmente con pelo de cabra o de camello, y es ahí donde ella descansaba. Hermanas, aquí podemos ver a una Rispa llena de profundo dolor y angustia causada por la pérdida, ¿verdad? Entonces imagínense nada más cuántos meses ya peleando y luchando, ¿verdad? Por esos hijos que ya estaban muertos. Y tú puedes decir, pero ¿cómo? ¿Cómo es que estaban muertos y ella seguía? Que los gusanos se los estaban comiendo. ¿Y cómo es que ella seguía así? Por amor. Sus hijos no iban a tener un final de esa manera cuando ellos eran reyes. No iba a tener, pero ella no sabía cuál iba a ser la respuesta. Ella nada más silicio, y yo me imagino, hermanos, que si estaba ahí para comer durante 6 meses, ¿qué estuvo haciendo? ¿Cuántas personas pasaban y a lo mejor decía, esta mujer está loca, yo no sé qué está haciendo ahí?
¿verdad? Bueno, y el registro de este hecho, hermanos, indica que Rispa veló celosamente durante largo tiempo, bueno, los 6 meses, ¿verdad? Y los cambios de temperatura, hermanas, las frío, yo no sé, hubo peligro, aves feroces, con grandes esfuerzos, ahora sí que estuvo para cuidar de sus hijos, los cuerpos que estaban colgados y cuidarlos de las fieras de la noche. Esa indiferencia de la gente, hermanos, que ella burlas y que soportó infinidad de cosas por el amor tan grande que le tenía a sus hijos. Déjenme decirles, primero, para demostrar que el pecado a causa del juicio había sido saldado con la respuesta de la lluvia, porque aquí es donde vamos a ver, hermanos, estuvo aquí, ella dijo, yo no me muevo de aquí hasta que caiga la lluvia, hasta que caiga la lluvia. Y déjame decirte que los teólogos, cuando hay lluvia y que cae sobre los huesos secos, ¿sabes lo que significa? Significa resurrección. Los hijos estaban muertos espiritualmente, pero iba a haber una resurrección, es lo que se cree, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos que todavía no han creído en el Señor? ¿Cuántos de nosotros vemos a nuestros hijos espiritualmente y no nos incomoda, no nos ponemos esa tela de silicio para salvarlos? Porque el enemigo no viene nada más a jugar, viene a destruirlos. ¿Cuántos de nosotros preferimos, esa ya viene de drogadicto, no, mejor que se vaya, apesta, no lo queremos soportar aquí? Qué vergüenza con mis amistades de que mi hijo esté en esa situación. Esta mujer vivió lo peor que pudo haber vivido una persona. 6 meses, 6 meses ahí. Y nosotros, ¿cómo estamos aquí, hermanos? Con tantas amor y misericordia y gracia de Dios, con el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijos? Vamos a defenderlos a capa y espada, como lo hizo Rispa, porque me imagino que con un trapito, bueno, yo no sé cómo le hacía, ya corría el riesgo de que la mataran, y no te vas a acercar, ave de rapiña, te largas, porque mi Dios me prometió algo y lo va a cumplir, y no te lo llevas, y no lo comes. Nada. Y nosotras, hermanas, ¿qué hacemos por nuestros hijos? Oramos de amando a nuestro Dios. Si Dios nos prometió que nuestra casa será salva, nosotros tenemos que orar por nuestros hijos para que vengan y conozcan ese Dios de poder, ese Dios que tienen que conocer, hermanas, para poder sentir el gozo en sus vidas. Hermanas, Rispa era una mujer que me impactó, definitivamente me impactó, mis hermanos, porque ella vivió la deshonra, ella vivió y ella vivió de esa manera para que la honraran, para que honraran, porque al final es maravilloso, hermanos. La humillación por la dignidad. Sabía que no podía tomar ahora justicia en sus propias manos y era hora de actuar, no es hora de lamentar. Es de tener enojo, es hora de actuar, de tener ese enojo y ese celo por nuestros hijos y por los nuestros. Y no nada más por eso, mis hermanos, no nada más por nuestros hijos que son las personas que más amamos, que amamos con todo nuestro corazón. Pero ¿qué te ha robado el enemigo? ¿Qué te ha querido arrebatar? ¿Qué te ha querido matar? ¿Tus finanzas? ¿Tus sueños? Tus ideales, las cosas que tú quieres hacer y que dices ya no más porque ya no soporto y tiro la toalla en este día. Y yo no te digo, hermana, que eso no lo he llegado a pensar, porque a veces la situación es muy dura y muy difícil, pero por eso es importante que tú y yo leamos la palabra, así como Rispa, que sabía de la palabra. ¿Para qué? Para saber que tenemos un Dios de poder que cumple lo que promete, que Él tiene pensamientos buenos para cada uno de nosotros. Hermanos, Rispa defendió los límites de su rol materno. Hermanos, ¿cuánto creemos que vale la vida de nuestros hijos? Quiero que te pongas a pensar en ello. ¿Cómo podemos adquirir ese compromiso para tú y yo orar por nuestros hijos, para interceder por nuestros hijos, para vigilar a nuestros hijos? Ahorita, hermanos, en vez de que sea una carga que nuestros hijos estén en la casa, que sea un privilegio donde podemos nosotros vigilarlos, escucharlos, saber lo que están aprendiendo en la escuela. Hermanos, y te digo, hablo de los hijos, pero puede ser en cualquier circunstancia en tu vida, con tus vecinos, con tu esposo. ¿Te ha querido el enemigo robar a tu esposo? Hermanas, es hora de levantarnos con ese manto de silicio. Y ese manto es poder.
Ese manto del que yo te estoy hablando es el poder que Dios nos da como hijas de Dios. Y déjame decirte que somos tan especiales y tan importantes como mujeres e hijas de Dios que ni siquiera nos damos cuenta. Qué tan especiales. Me recuerdo cuando Moisés estaba en el tabernáculo. ¿Quiénes eran las primeras que estaban y profetizaban? Eran las mujeres. Nosotras no han cambiado. A lo mejor nos van a poner en la Biblia, pero estamos en el libro de la vida. ¿Cuántas creemos, hermanas, que estamos en el libro de la vida? Y Dios tiene lo que tú y yo hemos estado haciendo durante este mucho tiempo. No sabemos qué tanto nos queda, hermanas, pero no es tarde. No es tarde porque Dios es Dios de nuevos inicios, hermanas. Y aunque Rispa sufrió una pérdida terrible, mis hermanos, ella con valor defendió los cuerpos de sus hijos, de los animales merodeadores, hermanos, los que estaban alrededor. Imagínense nada más el estar oliendo a sus hijos ahí. Imagínense nada más que ella no le importó si se bañaba, no se bañaba, si comía. Yo no sé en realidad qué pasó porque no nos dice mucho, pero yo me puedo imaginar, hermanos, que fue una agonía ir a hacer del baño ahí. O sea, son cosas que me pongo a pensar y digo yo, nosotros ahí andamos preocupándonos que porque se nos rompió una uña, o porque no estamos bien peinadas, o porque cómo nos va a ver la demás gente. Cuando se trata de los nuestros, no nos debe de importar lo que piensa, solamente lo que piensa. Y déjenme decirles que para Rispa su compromiso fue tal que ella no estaba peleando solo por sus dos hijos, sino como les mencioné, hermanas, imagínense de esta mujer, cómo no tomar la importancia. Peleó también por los nietos del rey Saúl, de su esposo. No sé. Hermanos, ella cambió el sentido de esas muertes. Ella restauró la dignidad humana. Ella tiene una identidad, hermanos, direccionada en el sentido de la vida. ¿Cómo piensas tú? ¿Piensas tú nada más en el momento? Entonces, hermanos, y ahí vienen todas las chismosas del pueblo. Bueno, yo no sé si fueron las chismosas del pueblo, pero miren, para que vean que todo obra para bien, porque ahí van con el rey David. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl porque fueron y le dijeron, ¿sabes qué? Rispa está allá en el peñasco, tiene 6 meses ahí duro y dale, con un trapito ahí, con un manto, defendiendo los huesos de sus hijos. Imagínense nada más, llega a los oídos del rey, ¿verdad? Llega a los oídos del rey. Vamos a leerlo aquí en la palabra, dice. Y fue dicho a David, que les digo ahí fue broma, hermana, sé de que eso de las chismosas, pero miren, a veces nos hacen bien las chismosas, ¿no? Porque fueron directamente, y fue dicho a David lo que hacía de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonathan, su hijo, de los hombres de Jabes, de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos. Cuando los filisteos mataron a Joa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonathan, su hijo, y los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonathan en tierra de sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios tierra después de esto. Imagínense nada más esto, mi hermano. Imagínense que llegan los soldados con Rispa. Dijo Rispa que ella no se iba a quitar, porque ella creía en un Dios poderoso. Ella no se iba a quitar de ahí hasta que lloviera. Llovió. Fueron, le dijeron al rey David. El rey David se conmovió, mis hermanas. El rey David se conmovió de esta hermosa mujer. Imagínense nada más pensar que ella estuvo ahí durante 6 meses defendiendo a sus hijos. ¿Y que saben qué fue lo que sucedió? Bueno, pues entonces el rey David dice, entonces fue David, y lo voy a repetir, mis bueno, son los huesos, y sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonathan en tierra de Benjamín. Rispa, mis hermanos, era una defensora de la vida. Rispa era una defensora de la vida, es una mujer de comunidad. Su respuesta a una masacre salvaje que estaban haciendo a su hijo era una afirmación de su poder de seguir siendo humana en medio de la deshumanización, que es lo que estamos viviendo tú y yo en estos tiempos, donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Fue una defensora de la vida.
vivía en medio de la muerte, rodeada de cadáveres. Ahí estuvo con sus hijos, con los nietos y con los hijos, defendiéndolos de las aves de rapiña. No aceptó la injusticia como un hecho dado incuestionable, mis hermanos. Promovía la visibilidad de lo que ocurrió para que no pasara inadvertido y olvidado. Ella no quería que se olvidaran de sus hijos. Comprendía la importancia de rememorar, de hacer visible la historia, porque ella misma había sido invisible durante tanto tiempo. Pero tú y yo nos levantamos con poder. Nos levantamos con poder, mis hermanas. Basta de ser invisibles. No somos invisibles para Dios. No somos, ¿verdad? Conserva el sentido del pueblo en un momento de desasosiego y angustia, ¿verdad? Sabía que que sus hijos no iban a volver a ella. Pero Rispa no dejaría de luchar por ellos hasta que fueran reunidos a su pueblo y quedaran en la memoria. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso por nuestros hijos? ¿Cuántos estamos dispuestos a orar por las noches por nuestros hijos? ¿Cuántas veces nos levantamos con nuestro trapo de silicio para pelear por lo nuestro, por nuestro esposo, por nuestros hijos, por nuestro negocio, por absolutamente todo? Después de esa lluvia, mis hermanos, que les digo que los teólogos dicen que la lluvia en huesos secos es resurrección, se cree que hubo una resurrección en ellos, ¿verdad? Bueno, no que resucitaron así, sino que espiritualmente estaban muertos y que estarán en el cielo con Dios, mis hermanos. Y ella actuaba, hermanos, por todos los indefensos, en una lucha que ella vivía sin acompañamiento. Nadie estaba solidario con ella en lo que ella estaba haciendo, ¿verdad? Y cuando habla en el texto que llega la lluvia, no está vinculada directamente con el sacrificio de los hombres, sino más bien con el sacrificio de esta mujer, un sacrificio de otra índole, hasta que Saúl y sus descendientes fueron finalmente sepultados en el lugar de sus ancestros. Dios quedó quieto cuando se había respondido a la reivindicación, hermanos, de lo que hizo esta mujer. Y pensarán, fue por David. No, hermanos, no fue tanto por David, fue esa mujer que estuvo duro y dale, y duro y dale. Fíjense nada más, David había hecho una promesa a Jonathan, ¿verdad? Y no lo movió eso, sino que lo movió lo que estaba haciendo Rispa. El tierno celo de Rispa movió a David a mostrar respeto a los descendientes de Saúl. Ese gesto, tú y yo como mujeres podemos hacer una gran diferencia. Podemos hacer una gran diferencia, ¿verdad? Deseando mostrar, dice aquí un apunte que hice, mis hermanos, deseando mostrar que no albergaba enemistad alguna contra el rey anterior, David trajo los huesos de Saúl y de Jonathan, de Jabes a Galad, y les dio una honrosa sepultura en el antiguo sepulcro familiar. Y aquí vamos, hermanos, eso era muy importante en aquellos tiempos. Y aquí yo me imagino, les digo, cuando estaba, me imagino esa escena donde está Rispa en ese peñasco, que llegaron los soldados, y dice que se le hizo, hermanos, que aunque no lo viene aquí, que se le hizo... ustedes saben, ¿no? La caravana cuando van a enterrar a los muertos. Bueno, pues ahí estaban todos, viva el rey, y pasaba Jonatán, Saúl y todos los hijos, los dos hijos de Rispa y los nietos de Saúl, pasaban. Y ella dignamente, con la cabeza levantada, mi hermana, con la cabeza levantada, se paró. Después de que se han de haber mofado de ella, después de que se han de haber burlado, después de que han de haber dicho que estaba loca, ella dignamente camina atrás de esa caravana para sus hijos, reconociéndolos como reyes y dándoles esa santa sepultura que ella quería hacer. Quiero hacer aquí un preámbulo, mis hermanas. ¿Realmente nosotros pensamos que estamos haciendo lo suficiente? Yo creo que al lado de esta mujer no estamos haciendo absolutamente nada. Pero yo sé que sí hay mujeres, hermanas, que oran muchísimo y que siguen orando. Acuérdense que la oración de una madre puede muchísimo. Pero en realidad de cualquier persona, pero de una madre por sus hijos, podemos hacer una gran diferencia en nuestro mundo. Todas esas mujeres fueron de gran impacto en nuestras vidas. Ana, Sara, todas y cada una, tanto las buenas, aprender de ellas. Mis hermanos. Entonces, hermanos, ella influye en la decisión de Dios. Yo sé que Dios tiene todo el control, pero la mujer, como les digo, se sabía la palabra de Dios y sabía las promesas de Dios y conmovió el corazón del rey David. Me imagino que influyó mucho en la decisión de Dios, ¿verdad? Hay una oportunidad, hermanas, de cada una de nosotras de enmendar los errores del pasado. A lo mejor no hemos
y por eso han venido tantas cosas a nuestras tradiciones generacionales donde no tenemos la culpa, porque dime tú, Rispa, ¿qué tenía culpas? Los hijos de Rispa, ¿qué tenían culpa? Lo que el rey Saúl había hecho. Ya pasado, que todavía vienen de generación en generación. Pero ahora le hablo a un grupo de mujeres que tenemos que levantarnos con poder. Tenemos que levantarnos con poder y que nuestras futuras generaciones sean mejor y mejor cada vez, mis hermanas. Estamos dispuestas. Dios fue propicio a la tierra después de esto, hermanos. Y definitivamente algo tuvo que haber sucedido, porque después de este acto, después de esto que sucedió, hermanos, vino la prosperidad al pueblo de Israel. Dios fue propicio después de esto, ya que finalmente hizo llover sobre la tierra, devolviendo la frescura y el verdor de los campos como el alimento de los hombres. Entonces, hay algo muy poderoso cuando oramos. Hay algo muy poderoso cuando nosotros peleamos con ese trapo de silicio, mis hermanos. Hay que ponernos algo que nos incomode. Nos tiene que incomodar. Si nuestros hijos no están bien, si nuestro esposo, mi relación con mi esposo no está bien, nos tiene que incomodar para que nosotros vengamos y clamemos al Dios de poder. Es el único que puede hacer diferencia en nuestras vidas. Y tenemos que hacer algo, hermano. Dice Dios, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Un nuevo pacto. ¿Queremos hacer un nuevo pacto con nuestro Dios? Hermanos, y tú serás mi pueblo, y os tomaré por pueblo, y veré vuestro Dios, y vosotros sabréis que soy vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Hermanos, no más en Egipto, no más en Egipto, no más en el mundo. El mundo es atractivo, pero más atractivo y maravilloso y poderoso. Creó con un propósito. Dios lo cubre, y cuando lo cubre todo lo peor que hayas podido hacer, porque es Cristo mismo quien se ha puesto delante de ti y de mí para apagar esa ira de Dios. ¿Lo creemos? ¿Le creemos a nuestro Dios? Hermanos, tenemos ahora sí que pedirle a Dios, Señor, saca mi alma de la cárcel para que alabe yo tu nombre. Dice en un salmo, mis hermanos. Para nosotros hoy nos muestra lo que Dios se compromete a hacer, poner su palabra, las leyes divinas en nuestros corazones. ¿Estamos dispuestas tú y yo a recibir esa palabra en nuestro corazón y hacer un pacto con nuestro Dios? Es importante que nos comprometamos, hermanos. Es importante. Y en esta tarde, algo tiene que ser diferente en tu vida. Algo tiene que ser diferente en la mía, porque digo, ¿por qué Rispa? ¿Por qué Rispa? Porque Dios quería que me acordara que Rispa peleó por esos hijos que se estaban pudriendo y que tú pudieras decir que no valía la pena, pero sí vale la pena, mis hermanos. Ella con dignidad llevó a sus hijos a donde tenían que descansar. En aquellos tiempos era una vergüenza, un deshonor. Lo vuelvo a repetir, era una vergüenza y un deshonor que murieran de esa manera. Hasta que se los comieran los animales, hasta que se los comieran las aves de rapiña. Pero ni tú ni yo vamos a permitirle a Dios. A Dios le vamos a permitir todo, pero no le vamos a permitir al enemigo, a Satanás, mis hermanos. No le vamos a permitir de ninguna manera que venga a robarnos a nuestros hijos. Porque, hermanos, Dios nos ha dado ese poder. La oración tiene poder. La oración tiene poder. Y déjame decirte una cosa, y te quiero reiterar esto, que es muy importante que tú y yo Satanás no va a querer robar a nuestros hijos para simplemente andar en el mundo, ¿verdad? Sino que lo que va a querer hacer con ellos es que jamás vengan y conozcan el plan de salvación, las buenas nuevas de Cristo. Él no va a querer por ningún motivo, porque Él los quiere matar, mis hermanos. Él quiere matar a nuestros hijos y los quiere matar porque una mujer de Dios viene y le habla a sus hijos. Salvador, hay un propósito, va a cumplir porque Dios lo ha prometido y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Hermanos, tenemos que recuperar a nuestros hijos. Si están contigo y están bien y en las cosas de Dios, qué maravilla. Pero enseñemos a nuestros hijos a hablarles a otros.
y defender a nuestros hijos en la oración en todo momento, hermanos. Levantarnos en la madrugada, como Rispa, que estaba en ese peñasco, hermanos, de noche y estaba de día, con las inclemencias, y nosotros que estamos tan cómodas, a veces en nuestra cama, en nuestra almohada, ahí bien a gusto. ¿Por qué no nos levantamos en las madrugadas a declarar la vida de nuestros hijos, sobre los huesos secos, para que haya una resurrección y que puedan vivir espiritual? Hermanos, que cambiar. Es muy fácil ver a padres quejarse de sus hijos. Eso definitivamente es lo que más como hoy en día, que es muy fácil ver a padres que se quejan de sus hijos, pero es muy difícil ponerse delante de Dios, mis hermanos, para rescatar a sus hijos del diablo. Porque no quieren ponerse ese silicio. No nos queremos poner eso, hermanos. Y te lo digo porque me pongo que digo que no queremos, porque muchas veces te digo que la pereza nos los impide. O yo no sé qué, a lo mejor que no creemos lo suficiente. Hermanos, cuando vemos situaciones con nuestros hijos es más fácil decir, ojalá se vaya de la casa. No quiero verlo, me tiene harta, me merezco esto, y entra la soberbia y el orgullo de que nuestros hijos nos contestan y nos dicen, pero no hacemos nada por cambiar. Hay muchos padres que no oramos por nuestros hijos, por las esposas que van a tener en un futuro, por los esposos que van a tener las hijas. Es importante, mis hermanos. Rispa, aunque no quería ver lo que estaba viendo, porque era un gran dolor ver los muertos, puso su cilicio, se incomodó, lo extendió sobre el peñasco, no sobre cualquier lugar. Acuérdate que el peñasco, la roca es Cristo. ¿A quién acudes en tus momentos de desesperación? ¿A quién acudimos en esos momentos? Oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzada jamás. Socórrame, líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Ella acudió a esa roca, hermanos. ¿A dónde voy a recurrir diariamente sino a aquel que me ha dado la promesa? Dios nos ha dado la promesa, mis hermanas. ¿Por qué no le creemos? Tenemos que creer en este Dios poderoso. Y nos presentamos a Dios nuestra condición de agonía y el dolor. Que Dios vea nuestro dolor y nuestra angustia por nuestros hijos. Y créeme, hermana, créeme que ahí donde quiera que te encuentres, una oración tiene poder. La roca es el lugar a donde debemos recurrir continuamente, hermanos. La actitud nuestra debe ser igual. A nuestro Señor continuamente para ayudar por los nuestros, por nuestros hijos. De igual manera, estar en la roca era una exposición al peligro. No estar atenta en este lugar era un riesgo de caer al precipicio, porque ella estaba ahí. Si hacía un mal movimiento, se caía. Y nosotros debemos de estar alertas. Yo no creo que ella haya dormido lo suficiente. Yo creo que ella estaba recostada y estaba viendo a sus hijos. Imagínense el dolor, y esa escena debe estar lleno de gusanos, apestando, pero eso a ella no le importó, porque ella quería recibir esa promesa de parte de Dios, y le dio sepultura dignamente a los suyos. Hermanas, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que vamos a hacer de hoy en adelante como padres cuando nuestros hijos están en caminos indebidos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Recurrimos continuamente a la roca de nuestra salvación por nuestros hijos? El precio que pagó Rispa por sus hijos fue muy alto, hermanos. Fueron aproximadamente, bueno, más bien dice la palabra que fueron 6 meses, otras personas dicen que fueron 5 meses, que estuvo luchando y defendiendo a sus hijos. Y nosotros, por 10 minutos que oramos, hermanos, queremos que se nos solucione la vida. Tenemos que estar en la roca que es Cristo. Tenemos que estar orando, pero no estamos orando nada más 5 minutos, mis hermanos. Y ya, Padre, gracias por este día. Gracias, me voy, me lavo los dientes, me baño, y se nos olvida, hermanos, por tantas ocupaciones que tenemos y tantas cosas, de dedicarle el tiempo que Dios se merece. Y déjame decirte que cuando pasamos el tiempo con el Señor, se nota, hermanos, se nota. Y nuestra vida es diferente, nuestra actitud es diferente, vamos madurando. Entonces yo creo que nosotros no tenemos que esperar a ver a nuestros hijos colgados, descomponerse. Gracias a Dios
Si estás aquí ahorita, a lo mejor algún hijo ya no lo tienes contigo, pero si los tienes, mi hermana, o alguna circunstancia, que si vamos a la roca, todo va a ser diferente. Quizá algunos de nuestros hijos, y dirás, no puedo esperarme 6 meses a que haya una solución. Pueden pasar años, mis hermanos, pero la promesa va a llegar. El propósito de sus vidas se va a cumplir cuando tú, una mujer de fe, se levanta como Rispa. Se levanta como Susi Lerma López dice, perdí a mi hija. Y ha de ser muy doloroso, mi hermana, muy doloroso. Lo siento mucho, pero déjame decirte que Dios en este día, Dios en este cambia nuestra situación. Y sabes, lo único que tenemos que hacer es libre albedrío ante los pies de Cristo y levantarnos y creer que las cosas se van a solucionar. No a la forma nuestra, mis hermanos, no a la forma nuestra, sino que de Dios. No esperemos ver los cuerpos colgados de nuestros hijos pudriéndose, mis hermanos. No esperemos eso, sino que levantémonos con el cilicio y vámonos a orar por nuestros hijos y vamos a que ellos cumplan el propósito de Dios. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos comprometernos como padres? Hay padres, y lo vuelvo a repetir, hermanos, que no claman por sus hijos. Y es algo que tú y yo debemos hacer. Miren, esto es en vivo y ustedes saben que pasan cosas, pero definitivamente que Dios está haciendo algo en la vida y los corazones de cada una de nosotras. Nosotros vamos a recibir esa respuesta de Dios en el pacto con nuestros hijos. No es que Dios lo haya quebrantado, sino que nosotros no le decimos, Señor, aboga por tu pacto. Tenemos nosotros que abogar por nuestros hijos, tenemos que abogar por que en el momento que se creó el cielo y la tierra y que todo estaba desordenado, vino Dios a nuestras vidas, nos creó a su imagen y a su semejanza con ese propósito. Y hay muchas cosas y misterios que no podemos entender. Déjame decirte que no hay mejor lugar que estar con Él. No hay mejor lugar que estar con Él. Y déjame decirte, Rispa no estuvo ahí los meses que estuvo solamente durmiendo en silicio, acudiendo a la roca, ni estuvo solamente levantando una oración delante de Dios porque sí nada más. O porque pensó que los iba a resucitar y los iba a tener. Y a ella no le importó, ella sabía que ya estaban muertos, hermanos. Ella sabía que ya estaban muertos. Pero imagínense nada más la dignidad de esa mujer al final de todo, que movió el corazón del rey, como tú y yo podemos, hermanos, tocar el corazón de Dios. A veces, muchas de las veces, mis hermanas, no lo podemos sentir o no lo sentimos. Muy grande, una realidad muy grande, que Dios está con nosotras. Que Dios en los momentos difíciles, así como dicen esa reflexión de las huellas, Él nos va cargando en sus brazos. No se queda con absolutamente nada, mi hermana. Pelea la batalla, así como Rispa, pelea la buena batalla, hermanas. Tenemos nosotros que empezar a ver las debilidades de nuestros hijos. Tenemos que ver las debilidades de nuestros hijos, clamar por los drogaditos, por los perdidos, sabiendo que si usted y yo, ¿verdad?, no los defendemos, ¿cómo los podríamos devolver a Dios, hermanas? Tenemos que pelear. Dios quiere que nos metamos a Dios. Rispa les digo que conocía las escrituras, porque fíjense nada más, dice, acontecerá que si oyeres, por eso les digo yo que ella creía en las escrituras, ella sabía de Dios, del Dios de poder. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Rispa conocía la bendición y la maldición. Ella sabía cuáles eran las bendiciones que recibía de parte de Dios y cuáles eran las maldiciones que caían sobre los que no obedecen.
Tú y yo sabemos, hermanos, no somos ignorantes a eso. Si tú estás escuchando, a la mejor hermana o a la mejor mujer, acabas de entrar y no conoces este Dios de poder que te estoy presentando, que te estoy diciendo, que hace maravillas con nosotros, a lo mejor no lo conoces. Y si lo quieres conocer, mi hermana, estamos aquí para ti. Podemos hacer una oración contigo para que aceptes a Jesús como tu Salvador y que sea el Rey de tu vida. Ella sabía, Rispa sabía, como mujeres, hijas de Dios, sabemos cuáles son, que cuando queremos un avivamiento, si queremos un avivamiento, viene del ser obedientes a Dios. Tú y yo debemos de ser obedientes de su palabra. Hermanas, Rispa, yo no sé, yo me imagino, porque pues no dicen la palabra de Dios, pero yo me imagino que ella decía, no voy a dejar la maldición alcance a mis hijos, viéndolos muertos, aparentemente ya sin esperanzas que hacer, por eso se atrevió a pelear de día y de noche, a agarrar a la mejor palo. O sea, yo no sé, hermanas, cómo lo hizo esta mujer, ¿verdad? Pero puedo decir que Dios la resguardó y que ella pensaba que había una oportunidad para ellos. Murieron con dignidad, estaban en deshonra, y por esa lucha y esa pelea de esta madre valiente y determinada, ellos fueron enterrados con sus ancestros, con sus antepasados. Hermanas, nosotros queremos tener una vida y queremos de hoy en adelante hacer una vida diferente para el futuro que viene, para nuestros hijos, para las siguientes generaciones. Actuemos bien en el presente. Y si hay cosas que nos están deteniendo como un ancla, cosas que hayan pasado que hayan sucedido en nuestro pasado, de nuestros antepasados, de nuestros padres, yo te puedo decir, mi hermana, en mi familia hubo venganzas, hubo muchísimas cosas, pero déjame decirte, yo he querido romper con esa maldición y te puedo decir, ya quedó fuera de mi vida. Ya quedó fuera de mi vida eso, hermanas. Yo sé lo que es traer un antepasado de cosas malas, de cosas buenas o de lo que tú quieras. Pero hoy yo, Rina Godoy, decide vivir una vida diferente. En el poderoso nombre de Jesús, te reto a ti a que tengas una vida diferente de hoy en adelante y que tus futuras generaciones le sirvan a este Dios de poder. Que los entierren como reyes, como hijos de Dios, como súbditos del Rey poderoso que nos creó con un propósito divino. No hay mejor lugar que estar ante los pies de Cristo. Mi hermana, el libre albedrío, ríndelo a los pies de Cristo, porque no hay mejor lugar, no hay mejor lugar. No importa la circunstancia que estés viviendo en tu vida. Dios trae gozo a tu vida. Dios te cumple la promesa determinada, y tú y yo tenemos que levantarnos como esas Déboras, como Rispa, como Ana en oración y tener esa fortaleza para seguir adelante en medio de la circunstancia. Mi hermana, entre más oscura está la noche, quiere decir que ya va a amanecer. No deseches ni abortes el propósito. No deseches ni abortes el propósito, porque hay algo grande para tu vida. ¿Lo crees? ¿Le creemos a Dios, mis hermanas? Yo le digo a ustedes, levántate como Rispa. Lee la palabra, lee Salmo, segunda de Samuel 21, y quisiera que Dios te hablara directamente a ti de esta mujer que cambió una nación, de esta mujer que era una mujer que no le importó lo que dijeran. Ella siguió adelante y en su corazón. Diga a cada una de ustedes, mis hermanas. Y de hoy en adelante, no permitan nada más que hayamos movido las aguas durante esa temporada de sanidad para la mujer. No nada más moverlas, sino mantenerlas movidas en todo el tiempo. Y báñate y vete al agua, hermanas, porque Dios va a hacer algo tremendo en nuestras vidas, en tu vida. Lo creemos, ya vienen, hermanos. Jesucristo viene. No sabemos en qué momento. ¿Estamos listas? ¿Tenemos esas lámparas llenas de aceite? No vaya a ser que nos quedemos fuera, mis hermanas. Las amo profundamente y de verdad que las amo. ¿Y saben por qué? Porque Dios es bueno conmigo. Porque yo no merezco nada. Pero Dios, Él le plació. Le plació que estuviera yo hoy aquí. Le plació a Dios Todopoderoso que tenga mi familia. Y eso es una bendición grandísima por la cual yo le doy gracias por mi esposo y por mi hijo, por mis amigas, por todas ustedes. Yo no tengo más que agradecer a Dios. No importa cómo me pueda sentir a veces, hermanas, porque muchas veces tenemos nuestros tiempos y muchas veces queremos tirar la toalla. Pero Dios es bueno, es grande, es poderoso y me da las fuerzas y la energía para seguir adelante.
Que Dios te bendiga, mi hermana, y recuerden que el próximo mes vamos a tener más de sanidad para la mujer y hay un propósito grande en tu vida. No lo dudes, no lo dudes. Y discúlpame si fui repetitiva en muchísimas cosas, pero Dios es el que nos va a dar esas ganas de seguir adelante. Jesucristo, el conocer a Jesucristo va a traer gozo a nuestras vidas. Y si tú no conoces a Jesucristo, es tan fácil que le digas que te arrepientes de todo lo que has hecho mal, que te reconoces como una pecadora. Y déjame decirte que Dios está preparando un lugar en el cielo para ti y para mí, con calles de oro. Y dirás todo, ay, lo dices como si para los niños. Sí, tenemos que hacernos como niños para entrar a ese reino de los cielos. Cuando tú y yo reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, que solamente a través de Él tenemos entrada al Padre, y dice, Señor, ven a vivir a mi corazón. Entonces, Él te limpia totalmente de absolutamente todo. Entonces, te permite ser hecha hija de Dios. Y si fallamos, porque déjame decirte, vamos a seguir fallando. Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si has hecho eso, ahora yo te recomiendo que vayas a unas iglesias en Mexicali ya, pero congrégate en algún lugar o escucha la palabra de Dios, empieza a leer tu Biblia porque Él te va a guiar. Firmemente creo que Él te va a guiar. Si tú haces esa oración, mi hermana, esa oración, te damos gracias por este día, gracias por esta noche, te damos gracias por la victoria, te damos gracias por todas las mujeres que hicieron eso, o que lo tienen pensado y que quieren conocerte. Que seas tú que toques sus corazones y sus vidas y hagas esa transformación. Gracias, Padre, te doy, porque te amo profundamente. Eres santo, santo, santo. En el poderoso nombre de Jesús, una bendición sobrenatural. En el poderoso nombre de Jesús. Hasta la próxima, hasta el próximo mes de septiembre. Gracias, Dios, gracias, Sanidad para la Mujer. Gracias a todas ustedes. Arly Santana, gracias. Que Dios las bendiga. Y aquí están mis hermanas, Nena Hernández, Julieta Estrada. Voy a estar leyendo todo, hermanas. Voy a estar leyendo todo. Ustedes, Susi Lerma, Nena, mi madre, Sandra Parra, mi madre espiritual, una mujer con la que puedo confiar en todo momento. Joana Jiménez. Y bueno, les digo que voy a estar leyendo. Es importante y muy valioso para mí cada uno de sus mensajes. Compartan. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.